Bienvenidos y bienvenidas a esta propuesta financiera y económica del Grupo Ñandutí Inteligencia Financiera. Cada miércoles estamos con ustedes y gracias por la compañía. Y hoy sí tenemos equipo completo y voy a saludar a René primero y luego a la persona que tanto extrañamos días anteriores. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Con una visita ilustre hoy y habrá estado con la oreja caliente de todo el bullying que le hacía vos. No, mentira. Es la ausencia. ¿Qué tal, Arnold? Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenido, Buenas Arnold. noches, Claudia. Buenas noches, René. Bien, tranquilo, sin tanta ojera. Entonces, Sin tanta ojera. Te veo bien realmente. No, bien, mi señora es la campeona. Voy a tener que hablar realmente. con Gise para Le mando saber. un saludo a Giselle, que pucha, ella es la campeona realmente, ¿verdad? Sí, seguro. Y lo único que me está costando más, como le dije hace rato, el tema del celo del hermano mayor. Ese es todavía un desafío. Pues te voy a De lo prometer, nuevo. te prometo algo. En uno de los programas de la Gran Cabina de fin de semana voy a traer a un psicólogo y a un pediatra Ese estaría. para analizar cómo hay que enfrentar esos celos del hermanito. No, es poca cosa. Yo sé que a vos no te gustan esos temas, René, pero No, voy a traer yo igual. tengo 3 hijos y Ceci, Sí. mi hija al medio, le decimos sándwich, ¿verdad? Así que hijo sándwich se arregla teniendo Sí. 3 hijos, entonces le hace bullying al del medio, Y se al queda con primero eso. con el tercero, todo así, tenés que hacerle Sí, pelear sí, sí. cruzado y No, total. al final así arregla. Me parece que voy a traer. Yo estoy más a de acuerdo alguien. con René ¿Me podés con el dar tema ese del bullying. consejo? Aparte tenés papá estrella, viste otra vez, No. compite con el papá, todo un quilombo. No. Bueno, pero qué gusto tenerte, Arnold, y un Gracias, saludo Claudia. y cariño, por supuesto, para toda tu familia. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el país con respecto a la política industrial. Tenemos un invitado de lujo, pero sé que ustedes antes querían hablar un poco de la agenda que se está desarrollando en Washington en torno a la Asamblea de las Naciones Unidas y puntualmente sobre esta audiencia de 20 minutos aproximadamente que tuvieron Milei y Donald Trump. Yo le farreaba hoy a un amigo argentino y le decía, vos dejás de ver las noticias de Argentina un día y como que te perdiste 3 temporadas, una miniserie, porque Cambia. todo lo que pasa de un día al otro en Argentina y el apoyo que recibió Milei sobre todo con el secretario de Tesoro, totalmente inusual, nunca pasó un nivel de apoyo de este tipo, ¿verdad? Y al final uno se pone a pensar, uno diría que todos esos viajes y ese tema de estar ahí siempre, en este caso, él es muy Estados Unidos e Israel, ¿verdad? Bastante alineado a la visión tradicional paraguaya también, sobre todo de este gobierno, ¿verdad? Y cómo le están sacando rédito y te hace preguntar cómo Paraguay debería sacarle rédito también a esa relación, porque justo en estos días se da que todo el mundo se está poniendo a reconocer a Palestina, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Entonces, los países que son pro-Israel están quedando en minoría prácticamente. Entonces, es como ya una estrategia, debería ser una estrategia de Estado, así, bueno, nosotros estamos apoyando a Taiwán, a Israel, a Estados Unidos. ¿Cómo le sacamos el jugo a eso, verdad? Pero vos ahí crees de que se trata de una falla del gobierno, el no lograr esos mayores beneficios por la posición que nosotros tenemos, o en verdad es una postura de Estados Unidos, no importa quién esté al frente. No, Estados Unidos de yo creo que Paraguay. elige a quién le va a dar más bolilla y a quién no, ¿verdad? Nosotros tenemos que asumir que dentro de todo somos un país chico y es un tema, ¿verdad? Siempre fue nuestro tema ese, ¿verdad? Entonces, de todas formas, siempre es interesante la figura, bueno, cómo nos acercamos, cómo aprovechamos, ¿verdad? Ya que tenemos una línea ideológica bastante marcada, bueno, cuáles son las ventajas y cómo deberíamos manejar esas relaciones, ¿verdad? Porque Argentina tiene más temas, Argentina tiene el tema de energía, tiene el tema de minería, tiene un tema que China se le metió mucho en su territorio, para ellos es estratégico el tema de Sudamérica, de la Antártida. Por ahí nosotros no tenemos la palanca que tiene Argentina, es decir, somos un territorio estratégico. Y creo que lo que más se habló con relación a Estados Unidos tuvo que ver más con esa supuesta base de no sé si es la CIA o quién que se va a poner acá, ¿verdad? Que En la triple frontera. siempre de Paraguay se habla más en el contexto de la triple frontera y Exacto. de la lucha contra el terrorismo y todo eso. Y bueno, y cómo desarrollamos otra agenda también. Ayer Santiago Peña estuvo con gente que habla de energía, de data center, y bueno, a lo mejor por ahí viene nuestro peso estratégico a futuro, ¿verdad? Con otra de las personas que se reunió también Santiago Peña es con Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, y ya se confirma que él va a viajar, va a hacer una visita de Estado a Italia. Así que bueno, eso un poco con respecto a la agenda internacional del presidente de la República. Y Arnold, también queremos hacer un análisis sobre tasa FED. Eso realmente no tanto la tasa FED, creo que eso podemos ver para una otra ocasión, pero sí una de las noticias muy importantes que también es un hecho histórico, así como el grado de inversión, es la inclusión de Paraguay dentro de la lista o dentro del índice
de bonos de países emergentes en moneda local de JP Morgan. O sea, esta es una cuestión también de como le decía, un logro muy importante por el lado del gobierno, de vuelta por el lado del Estado. Eso es una agenda de Estado que se está llevando muy bien a cabo, donde Paraguay hoy puede conseguir a través de esto menores costos de financiamiento, mayores plazos, obviamente mayor visibilidad también ante los principales fondos de inversión del mundo. Sí que hay otro hito más que celebrar en la parte financiera, pero también esto conlleva la cuestión de cómo mantenemos este nivel, porque este es un índice formado por prácticamente 20 países emergentes que son de primera línea. Entonces siempre va a ser ahí la cuestión que hoy se está trabajando mucho, la cuestión de la regla fiscal. Es uno de los puntos principales que se analiza para ingresar a esto de la regla fiscal, transparencia en toda la parte jurídica, en toda la parte legal también del país, y mantener nuestros índices macroeconómicos, que mucha gente siempre discute o pone sobre la mesa que la macro no llega a la micro, pero realmente sin la macro ordenada o bien reorientada, tenemos menos posibilidades de que llegar a la micro. Entonces es una cuestión que se celebra y a partir de 2026 esto se hace ya real. Efectivo, sí. Hay un tema que nosotros siempre destacamos en Avalon, en Continental, en Itacua, ¿verdad? Que realmente nuestro país es desconocido todavía. O sea, fuera de los que habitualmente nos visitan, la gente no conoce Paraguay. Los grandes fondos, los bancos, los family offices europeos, americanos, ¿verdad? Y esto te pone en el mapa, ¿verdad? El aparecer en este índice le obliga a los grandes bancos y a la familia a decir, bueno, poner plata en Paraguay. Paraguay. Eso dispara incluso visitas físicas al país, porque lo normal es que un analista de un banco tiene que venir al Paraguay a reunirse con los referentes, a entender qué es Paraguay y cuál es porque ellos buscan oportunidades. Finalmente esto es una oportunidad de inversión y ellos dicen, bueno, ¿qué puedo hacer en Paraguay? ¿Qué le diferencia a Paraguay? ¿Por qué invertir en Paraguay, no en Argentina, por ejemplo? Y eso dispara todo un nivel de interés que nosotros por ahí vamos a beneficiarnos, ¿verdad? Sobre todo a largo plazo. Y es súper interesante. Todo lo que contribuye a que Paraguay se vuelva más conocido para nosotros es en línea con lo que vamos a hablar hoy de inversión extranjera y todo eso. Antes que venga la inversión tenemos que ser conocidos, ¿verdad? Claro, y también más serios en la parte jurídica, ir arreglando un poco esas cuestiones que de repente se miran y se cuestionan. Y bueno, hoy nuestro invitado, un amigo de la casa, es el viceministro de Industria, Marco Riquelme. Gracias, viceministro, por estar con nosotros. Y vamos a hacer ya la presentación de nuestro tema. Le pusimos este título que dice Paraguay industrial, de exportador de materias primas a generador de valor. Gracias por venir, bienvenido. No, por favor, gracias a vos, Claudia, René también por la invitación. Arnold, también un gusto compartir esta mesa con ustedes, y realmente hay mucho que está sucediendo hoy en Paraguay. Es un hermoso momento hoy como para poder ser parte de este ecosistema, ser jóvenes, ser dinámicos, aprovechar las oportunidades, que es el llamado que está haciendo hoy el gobierno a toda la ciudadanía paraguaya. Y antes de ir profundizando en los diferentes temas que hacen a la parte industrial del Paraguay, te quiero consultar a modo que la gente tenga un poco de ilustración, porque leemos en los medios de comunicación actualización de la ley de Maquila, otros proyectos que hacen a la parte industrial, y como para que la gente entienda cuál es la línea del gobierno en esa área, cuál es el objetivo, a dónde vamos a llegar durante este periodo de gestión de Santiago Peña. La línea del gobierno es facilitar, transparentar y atraer, ¿verdad? Principalmente nosotros entendemos de que Paraguay tiene todos los recursos como para que un extranjero vea a nuestro país como un país atractivo para poder invertir. El tema es que no se conoce, ¿verdad? Y no es que no se conoce en Francia, no se conoce acá, frontera con Paraguay. Entonces es mucho el trabajo que nosotros tenemos que hacer de recorrida, pero también de estas noticias que están hoy dando vuelta, como lo que hablaste de JP Morgan y compañía, como para que podamos nosotros tener esa repercusión orgánica de lo que es hoy el esquema que hoy Paraguay tiene para ofrecer. Muchas veces nos juega en contra también el tamaño del mercado, así como decía René, ¿verdad? Y venimos de 2 décadas de una relación complicada con Argentina, un mercado cerrado para nosotros, cuando nosotros siempre tuvimos las puertas abiertas a productos argentinos y nunca se les ha bloqueado ni puesto una licencia previa ni atajado nada en frontera como para que ellos puedan importar acá sus productos y venderlo en un mercado pequeño como el nuestro, ¿verdad?
Y ellos sí lo han hecho con nosotros. Ellos han impuesto licencias previas por cientos de nomenclaturas arancelarias, imposibilitando así la exportación de productos paraguayos a Argentina y mucho menos la creación de marcas paraguayas en Argentina. Porque una cosa es hacer una exportación temporal, momentánea, otra cosa es desarrollar la marca. Nosotros lo que necesitamos es exportar marcas paraguayas y desarrollar marcas paraguayas en otros países como para que podamos realmente agregar ese valor a nuestras industrias. Marcos, nosotros nos conocimos en el contexto de... Marcos es un reconocido emprendedor y bueno, y conocemos tu trayectoria en Macei sobre todo y en la UIP joven y todo eso. ¿Cómo fue tu pase? ¿Cómo definís estos tus meses de pase de emprendedor privado joven a autoridad de una de los viceministerios más estratégicos para Paraguay, ¿no? Bueno, para mí, yo necesitaba aprender un poco más, ¿verdad? Yo tengo 15 años de experiencia emprendiendo, trabajando en una empresa propia mía, de mi familia. Tengo casi 15 años de experiencia gremial en la UIP, arrancando, así como dijiste, René, como presidente de la UIP joven y después ya creciendo un poquito ahí dentro de la organización ya con la UIP. Y muy fácil es decir lo que hay que hacer desde las graderías, pero uno muchas veces tiene que entrar a la cancha como para poder entender realmente las complejidades y tratar de eliminar esas barreras que muchas veces escuchamos como excusa de parte de los distintos gobiernos, ¿verdad? Y realmente es complicado porque el gobierno paraguayo es la empresa más grande que tiene Paraguay, con más de 300.000 funcionarios, una cadena burocrática que es natural para una organización de esta envergadura, ¿verdad? Yo creo que en cualquier organización privada, también a nivel mundial, que tenga esta cantidad de empleados, va a tener un esquema de convencimiento interno, un esquema burocrático que es normal, ¿verdad? No es solamente porque Paraguay tiene burocracia que Paraguay tiene burocracia, pero sí hay que saber presentar las cosas, hay que saber convencer internamente. Sí. Y es un poco lo que yo traje a la mesa con una mirada más del sector privado, haciéndole ver al gobierno cómo Paraguay va a ganar, pero cómo va a ganar el sector privado también y cómo con las decisiones que tomamos nosotros muchas veces no vamos a ver réditos inmediatos, pero sí los vamos a ver a largo plazo. Y bueno, tratamos de tener un idioma distinto, una forma de presentar distinta de las ideas como para que podamos de esa forma tener algunas disrupciones en algunos temas que estamos ejecutando hoy en día. Perfecto. Ahí Marco me da pie un poco para una de las preguntas que estaba pensando. El tema del talento joven paraguayo, o sea, en tu caso que está pasando del sector privado al público, pero de esa gente, ese joven que hoy está emigrando a la región o a otras partes, a otros países del mundo, ¿cómo retenemos ese talento? ¿Y qué opciones tiene hoy el joven paraguayo para meterse justamente en las industrias, en el sector público? ¿Cuál es tu recomendación o tu lectura sobre esa cuestión, ¿verdad? La única forma de retener a esos talentos es desafiándoles, porque esos son talentos que ya no se mueven por el dinero solamente, se mueven por un desafío. Y yo celebro el hecho de que se vayan a trabajar afuera, porque el paraguayo siempre va a querer volver en algún momento, ¿verdad? Uno muchas veces dice, bueno, a mí me encanta la aventura de vivir afuera, pero yo mis hijos quiero criar en Paraguay. Entonces el hecho de que vayan afuera no solamente va a funcionar como para seguir dotándole de capacidad a esa persona, pero también de contactos. Y esos contactos son los que más adelante pueden llegar a hacer de que esta persona vuelva a Paraguay ya con un emprendimiento mucho más complejo de lo que son los emprendimientos que quizás tenemos aquí nosotros hoy, ¿verdad? Entonces tenemos que celebrar eso, porque nosotros en Paraguay sabemos que no van a hacer fuga de talento, porque esa gente va a tender siempre por volver con mucha más capacidad y con muchos más contactos de los que se fueron. Con respecto a la ley de Maquila, estuvimos hablando, incluso recuerdo en un programa en Franja Roja, sobre las cifras que hacen a la maquila y lo que representa también esta actualización de esa ley que tenía una vigencia, no sé si de 20 años o 30 aproximadamente, qué es lo que va a mejorar y qué es lo que va a permitir. Y eso se está reglamentando, ¿verdad? Eso se está reglamentando, sí. Es una ley compleja donde siempre estamos colaborando con el sector privado para que la reglamentación realmente sea algo que se pueda poner en operación y que facilite el día a día de las operaciones de las maquiladoras. Y el mes pasado justamente la maquila batió récord en dos sentidos. Por un lado batió récord en un dado mes de exportación, exportando 127 millones de dólares en un mes. Y también batió récord en lo que es el year to date de enero a agosto de cualquier otro año anterior, que llegamos a 801 millones de dólares de exportaciones,
llevando así con una regla de 3 simple un poquito más de 1.200 millones de dólares proyectados hasta fin de año contra los 1.100 millones de dólares del año pasado, ¿verdad? Entonces realmente vemos que es un sector pujante que trabaja un poco en lo que es la diversificación de nuestra matriz exportadora. Y hablando un poco con la calificadora Moody's, nos decían ellos que uno de los principales motivos por los cuales nos dieron ellos grado de inversión es por la maquila, ¿verdad? La maquila diversifica nuestra economía, diversifica el ingreso de moneda extranjera a nuestro país, diversifica las capacidades de nuestra gente y fomentan una base como para que Paraguay pueda crecer industrialmente, ¿verdad? Y hay un dato interesante, ¿verdad? Paraguay con el Mercosur comentaba brevemente lo de Argentina, ¿verdad? Pero es una relación que tenemos que meter en análisis. Paraguay es el que tiene todo el oasis de inversión y el Mercosur es el que tiene el mercado. Pero en lo que es producto manufacturado, Paraguay tiene un déficit en la balanza comercial de 3.000 millones de dólares al año. Mercosur es el que tiene el mercado, nosotros somos el oasis de inversión. Entonces, ¿por qué se da esta asimetría dentro del análisis? Debería ser al revés, 33 años de Mercosur ya son. Entonces, para no cometer los mismos errores de los últimos 33 años, necesitamos sentarnos a ver qué es lo que nos está pasando a nosotros como país. La maquila, pero la maquila es una gran herramienta para cambiar esa balanza comercial, pero la maquila aporta 1% de impuestos al país. Si bien es una industria que no vendría sin la maquila, porque es una industria que solamente exporta y tiene a otros mercados como clientes, nosotros tenemos que a través de la maquila generar otras industrias que puedan o proveerlas la maquila o tener esas mismas capacidades para vender también localmente y poder seguir exportando a la región. Marco, y ahí tomando un poco ese tema, ¿qué en tu experiencia ahora de los dos lados, qué elementos tiene Paraguay para competir como un polo industrial con relación a grandes fábricas como son Brasil, por ejemplo? El propio Brasil es un monstruo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros le competimos a ellos? ¿Es creíble que nosotros podemos impactar más ese tipo de mercado? Bueno, y justamente al llegar en enero a la oficina de gobierno me hice esa misma pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos cambiar esta realidad que tenemos hoy? Y ahí encontré 2 o 3 inhibidores fuertes que son cambios relativamente, no te digo rápidos, pero simples de entender que tenemos que hacer. Por un lado está la parte del ordenamiento territorial. Nosotros no tenemos zonas industriales dentro de los municipios. Entonces hoy nos vemos con la realidad de que hay una industria y al lado tener una casa y al lado tener un comercio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tratar de apoyarle a las municipalidades como para que ellos puedan definir sus zonas industriales y dentro de esas zonas industriales desarrollar parques industriales. ¿Qué es lo que está pasando en Tablada hoy, por ejemplo? Está Minerva, que es la empresa frigorífica más grande de Paraguay, y la Municipalidad de Asunción les puso un límite de diciembre de este año para terminar las operaciones en Tablada. Y ellos dicen, pero una inversión de un frigorífico no es menor, yo no puedo terminar en 8 o 10 meses una inversión nueva. Tengo que encontrar una propiedad, que no me vuelva a pasar esto que me está pasando acá, ¿verdad? Entonces en una zona industrial, pero no hay zona industrial en Paraguay, entonces tenemos que acompañarle del gobierno como para de alguna forma darle la tranquilidad de que en 15, en 20 años no le va a suceder lo que hoy le está sucediendo en Tablada, ¿verdad? Hay que comprar máquinas, hay que ver el financiamiento, hay que hacer planes de negocio. Entonces son cositas que van pasando justamente porque no hay un orden territorial. Entonces por un lado está eso, estamos trabajando en la ley más moderna de la región de parques industriales y zonificación territorial, que la idea es poder ya tener el borrador final de esto a fin de este año. Por otro lado, y para lo que yo siento que es el inhibidor más importante de crecimiento industrial en Paraguay, es la parte financiera. Pero nosotros en Paraguay tenemos una pata financiera que es muy sensible a lo que es ganadería, agricultura, funciona muy bien porque esos dos casos tienen flujos de cajas predeterminados y flujos de cajas ya estables, ¿verdad? No hay mucho cambio, ¿verdad? No, hay un criterio muy fijo ahí dentro de eso con el histórico. Y las industrias son distintas, porque las industrias, cada una tiene sus complejidades distintas, cada una tiene proyecciones distintas en base a los mercados que vamos a ir cubriendo.
para poder hacer una industria hay que hacer una ruta al mercado, desarrollar canales de venta. O sea, no es solamente comprar las máquinas y producir, sino es también hacer el esfuerzo comercial, que muchas veces es la parte más difícil. Porque no es muy difícil comprar una máquina, enchufar y que saque un producto, ¿verdad? Lo difícil es posicionar ese producto y que el consumidor final te elija a vos antes de elegir a tu competencia, que por ahí ya está hace mucho más tiempo, ¿verdad? Right. Entonces ahí es donde entramos a la parte financiera, que nos obliga a los industriales a hacer inversiones más pequeñas. Y las inversiones pequeñas no nos dan economía de escala, lo cual no nos da productividad, y con eso no tenemos competitividad en la región. Entonces podemos tener los impuestos más bajos, podemos tener unas cargas sociales bajas para los trabajadores, podemos estar en un país geográficamente bien ubicados, pero si no tenemos productividad no hay caso para salir a vender afuera. ¿Y qué es productividad? Básicamente vos tenés una máquina grande con una inversión grande, una persona fabrica 10 toneladas. Sí. Cuando una inversión pequeña para el mercado paraguayo, una persona te fabrica 1 tonelada. Entonces vos tenés que tener mucho más gente para producir lo mismo de una manera más artesanal, digamos, dentro de lo que es la industrialización, y eso te prohíbe salir a competir afuera, porque la economía de escala de Brasil y Argentina permite tener costos mucho más bajos. Sí. Ahí sobre lo que estabas diciendo, el viceministro, se me vino 2 temas a la mente, voy a hacer por parte. Primeramente, cuando describiste lo del frigorífico en la zona de Tablada Nueva, hay cuestiones, ¿verdad?, que se denunciaron con respecto al medio ambiente. Entonces ahí te consulto, cuando se está elaborando este proyecto de parques industriales, ¿cómo se contempla lo de la protección al medio ambiente a modo que esa inversión sea sostenible? Porque sí es una realidad penosamente que ahí en la zona de Tablada se hizo cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, cortito con lo de Tablada, ¿verdad? Sí. Tablada le tiene a Minerva, pero le tiene a varias Curtiembres y otras empresas también. Yo tengo entendido que Minerva cumple con todos los requisitos medioambientales. Quizás hay alguna otra un poco más informal que ahí sí habría que ir a verificar eso en la zona, ¿verdad? Pero por otro lado, justamente los parques industriales lo que ayudan es en tener servicios compartidos. Entonces se juntan 10 curtiembres y dicen, vamos a poner todos una planta de tratamiento de efluentes. El costo es mucho menor. ¿Verdad? El costo va a ser mucho menor, y todos mandamos ahí, después mandamos agua limpia a regadío, al arroyo más cercano, ¿verdad? Se ve ahí cómo se trabaja. Entonces esos servicios compartidos dentro de un parque industrial, dentro de una zona industrial, es uno de los valores más importantes que tiene justamente esta ley. Y hoy tenemos plantas de tratamiento de efluente en el medio de un barrio residencial, porque las industrias están metidas en los barrios, ¿verdad? Y no porque las industrias decidieron ir a los barrios, sino porque el barrio creció alrededor de la industria, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido entendemos también de que va a ser una oportunidad, porque aquellos industriales que hoy están quizás hoy en un barrio, quieren expandirse, quieren comprarle al vecino, pero ya no cuesta más $1 por metro cuadrado como hace 20 años, hoy ya cuesta $100. Entonces muchas veces el valor de su terreno sin las edificaciones es mucho mayor a lo que son 5 o 6 años de ganancia de la empresa, ¿verdad? Entonces para ellos podría ser un negocio inmobiliario también, hacer ese esfuerzo, mudarse al parque industrial y utilizar el terreno como algún emprendimiento inmobiliario adicional que ellos puedan hacer. Claro, capitalizar eso, ¿verdad? Sí, y ahí yo te interrumpo, Arnold, perdón. También hablaste del inhibidor en el tema financiero. Claro. ¿Y qué propuestas tienen para el sector financiero a modo de que sea más amigable todo? Y nosotros tenemos que trabajar con el Banco Nacional de Fomento. Ese es el banco que tiene como normativa fomentar la economía a través de la industria. Sería lo ideal que lo veamos así. Estamos hablando con el Banco Nacional de Fomento. El Banco Nacional de Fomento hoy se rige dentro del Banco Central con las mismas normativas que cualquier banco privado. Entonces hay algunos cambios un poco más complejos que quizás hay que hacer ahí, como para que el Banco Nacional de Fomento quizás funcione más como el BNDES de Brasil, que tiene tasas subsidiadas. Subsidio es una mala palabra, ¿verdad? Pero tiene tasas subsidiadas y plazos mucho más largos, pero uno habla con cualquier industria exportadora en Brasil y te dice, Brasil industrial sin BNDES no existe. Entonces es necesario, necesitamos un mecanismo de poder inyectar dinero a las industrias como para generar esta productividad de la que estaba hablando. Marco, como te comenté la semana pasada, estuve justamente en un foro en la cual estuvo hablando también la ministra de Obras Públicas, y hacía mucho hincapié en la cuestión de conectividad.
Sabemos que estamos con la obra de la vía oceánica. Ayer se adjudicó la cuestión de Ruta 1 también con los ganadores ya específicos. O sea, ¿qué tanto hoy incide el colocarse una industria, la inversión acá en Paraguay para que efectivamente atraigamos esa inversión real que podemos todavía potenciar tanto en Mercosur y a nivel global, ¿verdad? Sí, realmente la conectividad es fundamental. El costo logístico dentro de distintos tipos de industria, dependiendo de qué tipo de industria es, incide mucho más. En lo que es forestal, por ejemplo, que es una de las mayores fuentes de ingresos que nosotros vemos que va a tener el país en los próximos años, todo lo que es la logística incide 40%. Entonces, un costo estratégico que si no hay buena logística, no vienen las industrias forestales, ¿verdad? Y en ese sentido, por ejemplo, está una conversación que tenemos que ir teniendo de la posibilidad de tener bitrenes. Pero para tener bitrenes no es una ley nomás que se firma. Hay que reforzar los puentes, hay que ensanchar los peajes, hay que ver las rotondas, ¿verdad? Hay que hacer todo un cierto trabajo de infraestructura y previsión de ese tipo de inversiones que se tienen que hacer como para poder prepararnos para este tipo de nuevos camiones logísticos que van a venir. Quizás solamente para la ruta forestal, ¿verdad? Que va a ir en una zona del país, pero son conversaciones que vamos a ir teniendo de parte del gobierno justamente para mitigar este riesgo logístico. Sí. Y por otro lado está nuestra hidrovía Paraguay-Paraná. Sí. La hidrovía Paraguay-Paraná es algo que viene siendo olvidada por muchos años porque muchas veces en política se quieren hacer inversiones que se vean, una ruta, sí, un puente, un viaducto. Y todo lo que hacemos con la hidrovía abajo del agua no se ve, sí, ¿verdad? No se ve, pero sentimos en la economía. Sí. Entonces son decisiones que tenemos que tomar patrióticas como para poder asegurar de que la hidrovía funcione y tenga navegabilidad los 365 días del año. Y ese tipo de aseguraciones son las que tenemos que hacerle a los inversionistas afuera como para que ellos se sientan tranquilos de que no van a quedarse de repente 2 meses sin poder exportar por una cuestión de que el río está bajo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, tenemos que hacerte mire, René, para que nos digas que te corto antes de ir a la Le corta la inspiración a René. No, ya estoy acostumbrado. A la vuelta, viceministro, me gustaría hablar sobre cómo impacta las medidas de Donald Trump en la región a favor de Paraguay. Estuve leyendo un poco algunas reflexiones que tenés sobre eso, entonces para profundizar, sí, si es que nos permitís. Pero antes tenemos varios consejos para todos ustedes. ¿Querés que tus ahorros generen ganancias y estén siempre disponibles? Con los fondos mutuos de Avalon, transforma tus ahorros en una inversión flexible y administrada por expertos que crece con el tiempo y te hace más grande. Para saber más, seguinos en redes sociales o ingresa a avalon.com.pi. Avalon, fortalece tu futuro financiero. Señor Arnold. Viva Bien es el único sistema de inversión que te da el poder de elegir tu inmueble según el futuro que proyectas. Solicita más información al 0985 13 12. Bueno, y Apple Pay llegó a Paraguay con Banco Continental, el único banco con el que podés pagar con Visa y Mastercard desde tu iPhone y Apple Watch. Agrega tus tarjetas Continental fácilmente desde Contimóvil. Sos grande, tu banco también. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con Inteligencia Financiera. Para abrir la cuenta más full del país, solo necesitas tu celular y tu cédula. Tu cuenta al instante. Recibí dinero, pagá servicios, hacé transferencias, así de simple. Con tu tarjeta de crédito Conti, tenés beneficios todo el año. Además, un POS para cobrar lo que quieras, cuando quieras. Conti Móvil, todo en un solo lugar. Sos grande, tu banco también. No te pierdas Actitud Imparable, un programa donde líderes empresariales comparten sus historias de éxito, desafío y camino recorrido para llegar al lugar que hoy ocupan. Actitud Imparable. Actitud Imparable. Los viernes a las 21 horas. Actitud Imparable por Ñandutí. La noche es poderosa y nos impulsa hacia un nuevo amanecer lleno de sorpresas y esperanzas. Si sos de los que viven bajo la luna, tenés que estar bien informado. Marta Olmedo, de 0 a 5 a.m., presenta Zapucay por Ñandutí.
En Zapucay te adelantamos noticias, reportes policiales, los titulares del día, el informe del clima y mucho más. Todo lo que necesitas saber para empezar bien la mañana. Acompáñanos por Ñandutí y todas sus plataformas. Este viernes a las 22, el fuego sagrado del rock se enciende en vivo desde los estudios de la Rock and Pop. Una banda, una noche, un concierto que te llevamos a tu casa, con entrevistas y a través de todas nuestras plataformas de streaming, YouTube, Twitch, X y nuestra app. Participa en vivo por WhatsApp y ganate premios. Federico Arias, Marley Cáceres y Alejandro Cáceres te abren las puertas del templo. Bienvenidos al Quincho del Rock. El Quincho del Rock desde el estudio, viernes 22:00 por Rock and Pop 95.5. El Quincho del Rock. Y Ñandutí TV. Desde el estudio a tu casa. En Ñandutí Noticias te traemos lo más importante del día. Ñandutí Noticias, el espacio donde resumimos lo más importante de la jornada, con noticias nacionales, internacionales y deportes. Acompáñanos de lunes a viernes de 19 a 20 horas. Conducen Claudia Aguilera y Francesco Fiorio, por Ñandutí y todas sus plataformas. Ñandutí te trae la marca número 1 en el ámbito judicial. El observador de Ñandutí toma el control de tus noches con los detalles que no encontrarás en ningún otro lugar. Carlos Benítez, Perla Silguero y Elvio Franco lideran un análisis único relevando lo que se cuenta y no se cuenta en los pasillos de los tribunales. No te pierdas El Observador de Ñandutí, de lunes a viernes de 20 a 21 horas por Radio Ñandutí 1020 AM, Canal 17 de Tigo, Canal 23 de Flow, Radio en Burucuyá de Pedro Juan Caballero y todas nuestras plataformas digitales. Viví el deporte como nunca. Los sábados, de 11 a 14 horas, llega La Gran Jugada, el programa deportivo con el mejor equipo del país. Bruno Pond, Federico Arias, Chochi Obando y Carlos Correa. En simultáneo con Radio Ñandutí 1020 AM. La Gran Jugada, por Ñandutí y todas sus plataformas. ¿Podemos cambiar? ¡Claro que sí! Todos los martes a las 21 horas, el doctor Pablo Peña y su panel de expertos, junto a invitados especiales, te cuentan lo que realmente sucede en la medicina. Avances, debates y todo lo que necesitas saber sobre salud y bienestar. ¡Podemos cambiar! ¡Podemos cambiar! Por Ñandutí, tu primera fuente de información. Porque el conocimiento es el primer paso para transformar nuestra salud. Seguimos en Inteligencia Financiera, nos acompaña Marco Riquelme, viceministro de Industria, y le dejábamos la consulta con respecto a la situación con Brasil, pero Estados Unidos y Brasil, sobre los aranceles que impuso el presidente Donald Trump al vecino país y cómo esto puede redundar en beneficios para el Paraguay. Bueno, justamente hace un par de semanas fue el Paraguay Business Week en Ciudad del Este. Ciudad del Este, con ese foro se consolidó como un centro de negocios para toda la región. Y ahí nos dimos cuenta de la importancia de la conectividad, ¿verdad? Y Ciudad del Este fue acertadísimo mudarlo a Ciudad del Este porque se toman vuelos internos, ¿verdad? Foz de Iguazú a Puerto Iguazú. Para los argentinos y los brasileños es mucho más fácil hacer un vuelo interno que un vuelo internacional, y cruzan el puente y están ya en Ciudad del Este, ¿verdad? Todos los hoteles llenos. Nosotros esperábamos 3.000 personas, recibimos 9.000 personas en los 3 días de eventos, realmente un número sorprendente. Y esperábamos dentro de esas 3.000 paraguayas y 2.000 extranjeras. Y en las 9.000 tuvimos mitad extranjera y mitad paraguaya. Que a mí me dio mucha satisfacción eso, porque marca un poco un nuevo empresario paraguayo, ¿verdad? Un empresario paraguayo que está abierto a hacer alianzas, está abierto a invertir en conjunto, cuando anteriormente se manejaba mucho de manera muy cerrada, haciendo él sus cosas y que nadie le puede decir qué hacer. Hoy ya entendemos de que hay un mercado mucho más grande afuera, nos abrimos al mundo. En eso es lo que el presidente siempre habla, de la mediterraneidad mental que tenemos los paraguayos. Estamos empezando a desbloquear eso y estamos empezando a entender de que haciendo alianzas con alguien que trae know-how, alguien que trae inversiones afuera, poniendo también nosotros un poco de nuestro lado, podemos hacer algo mucho más grande, ¿verdad? Y dentro de lo que me preguntaba de los aranceles de Trump,
justo coincidió el timing con este foro y tuvimos un mar de extranjeros brasileros que venían desesperados a decir: no estoy apagando mis máquinas, necesito ya mudar esas máquinas a Paraguay. Nosotros tenemos todo como para que ellos hagan eso. Con la ley 60/90 pueden traer las máquinas usadas sin pagar un centavo de impuestos. Aquí pueden alquilar un galpón y pueden empezar a producir para mandar a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces estamos con muchísima fluidez de brasileños que están empezando a ver a Paraguay como un nuevo país para desarrollar esas capacidades y no reemplazar, ¿verdad? Porque nosotros nunca queremos vernos como una competencia de Brasil ni de Argentina, pero sí complementar. En el caso de que la geopolítica nos habla de que tenemos que conquistar alguna geografía de Paraguay, otra de Brasil, ellos ahora lo van a poder hacer porque van a tener capacidades en ambos países. Y un dato curioso ahí para comentarles también, nos venían a pedir metros cuadrados. Hoy en Paraguay no hay un solo metro cuadrado de galpón disponible para alquiler. Hay mucho en construcción, pero hay una oportunidad de negocio, un desarrollo inmobiliario tremendo. Y también vuelvo a lo que es la ley de zonificación y parques. También vamos a apurar mucho más esto porque realmente es necesario aprovechar esta ola de industriales y poder colocarlos en una ubicación en donde ellos van a estar tranquilos por muchísimos años. Marco, y ahí en esa línea, ¿vos pensarías que nuestro futuro polo tiene más que ver con Alto Paraná por el tema de Brasil o te parece que va a ser una expansión más amplia en el país? Justamente ayer hablábamos con un experto logístico y él me decía: Ciudad del Este es clave porque está cerca de Brasil. Y logísticamente no, ¿verdad? Porque irte 100 kilómetros más de Oviedo hasta Ciudad del Este no agrega costos logísticos. Entonces nosotros lo que vemos es que Ciudad del Este, Mingaguazú y alrededores es estratégico para Brasil porque, por lo que hablaba justamente del aeropuerto de Foz de Iguazú, ellos pueden mandar técnicos, mecánicos, asesores con un vuelo interno y están en 5 minutos en la fábrica, ¿verdad? Entonces vemos que si bien hay un vuelo directo de San Pablo a Asunción, siempre es complicado, ¿verdad? Te bajan en el busito ese, te llevan hasta el avión, hay mucho tráfico para poder llegar a Guarulhos, luego ya es muy complicado. Y el costo también. El costo es altísimo. También, sí. Y Foz de Iguazú uno lo puede hacer con aeropuertos regionales, ¿verdad? Internos. Entonces es mucho lo que es la logística de pasajeros para enviar técnicos, asesores, mecánicos, lo que yo creo que facilita mucho al estar en Ciudad del Este. Ciudad del Este tiene también ese atractivo, parece frívolo, pero el componente del turismo de compra, de las cataratas, es un lugar que es muy agradable de visitar realmente para alguien que no conoce. Como para venir en familia, te quedas un fin de semana, me parece que tiene hasta más atractivo que Asunción a veces, ¿verdad? Tiene atractivo y tiene un potencial tremendo para el desarrollo turístico. Sí. Foz de Iguazú es la segunda ciudad en Brasil más visitada por turistas. Sí. Está al lado de Paraguay y nosotros no estamos capitalizando eso. Van 4 millones de personas al año a visitar las cataratas y cruzan a Paraguay, pero los shopping de compra, como mencionaba René, abren a las 4 de la mañana, cierran a las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche que te va a ir a cenar a un restaurante no tenés nada que hacer. Porque si bien hay hoteles, no son como los hoteles de Foz que tienen parque de agua, que tienen show, que tienen esto que lo otro, ¿verdad? Entonces es necesario desarrollar esa infraestructura para que aquel brasilero que cruza pueda quedarse a pernoctar en Paraguay o aquel extranjero americano europeo que va a Foz de Iguazú para ver las cataratas vea también algún atractivo para venir a conocer Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces con la nueva ley 60/90 y teniendo en cuenta también de que el Ministerio de Turismo va a ser parte del Ministerio de Industria y Comercio, nosotros agregamos un componente de que también se pueden importar maquinarias que tengan que ver con servicio de entretenimiento y de turismo sin pagar aranceles y sin pagar IVA. Eso con la vieja 60/90 no era así y hoy en día sí es así, como para que el día de mañana casi Arnold quiere importar una montaña rusa y poner en Ciudad del Este. Problema. No va a pagar impuestos. Entonces sería muy atractivo esto para seguir desarrollando y dinamizando justamente las atracciones turísticas dentro del este y atraer a esos pasajeros que ya van a esa zona. Eso ya está vigente hoy, ¿verdad? En la nueva se va a hacer una modificación, porque justamente mi pregunta iba a ser ¿qué podemos hacer desde el gobierno para capturar eso y capitalizar esa parte turística, ¿verdad? Bueno, eso ya está promulgada la ley, estamos terminando la reglamentación y en las próximas semanas eso ya va a estar vigente. En el foro del Paraguay Business Week firmamos un MOU con Wet n Wild, que es un parque de agua reconocido mundialmente.
Ellos hablaron de que haciendo algunos cambios dentro de lo que es una zona turística cerca de Alto Paraná, ellos ya confirman de que van a traer el parque a Paraguay y a través de eso también traer otros parques como Beto Carrero y otros que están ahí dentro de lo que es el gremio de parques de diversiones en Brasil, ¿verdad? Entonces estamos muy expectantes a eso y realmente vemos que esta llegada del Ministerio de Turismo al Ministerio de Industria y Comercio va a darle una mirada un poco más comercial de rentabilidad y de negocio al turismo, que es lo que creo que necesitamos para terminar de atraer a gente. Mi logia de cine está trabajando en un tema de la maquila de servicios también, con la idea que esa zona es ideal para algún día hacer un estudio de cine incluso, ¿verdad? Y empezar a traer ese tipo de proyectos, ¿verdad? Correcto. Es ideal para ese tipo de... Pero necesita conectividad. Imagínate que hoy el aeropuerto Guaraní no tiene ni un solo vuelo de pasajeros. Porque anteriormente estaba por lo menos una aerolínea haciendo Asunción, Ciudad del Este, hoy ni siquiera es así. Entonces, Marco, tenés 3 años para hacer todo esto que estás diciendo. Te va a quedar corto. Estamos laburando muchas horas, más horas de lo que laburaba en mi trabajo anterior. No, pero tenemos un gran equipo en el Ministerio de Industria y Comercio. Realmente tenemos un entendimiento y un juego muy sincronizado entre todos ahí. Y son objetivos grandes, ¿verdad? Pero realmente pasar por el gobierno que tenemos 2 o 3 años más, ¿verdad? Queremos aprovecharlo al máximo y dejar un legado para el país. Ahí aprovechando para profundizar más en lo que estuvimos hablando fuera de aire con respecto a Santiago Peña, voy a hacer la corrección que me hiciste. Santiago Peña está en Nueva York, no en Washington, en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas. Siempre se cuestiona, y René ya me está mirando porque voy a meter la pregunta negativa. Bueno, pero justo que está hoy, hoy está yo estoy con una convención oficialista, Ludo oficialista. La polka. Bueno, en fin, hablando en serio, se le cuestiona al presidente de la República, Santiago Peña, la cantidad de viajes que realiza. Él ya explicó de qué se trata esto, de una diplomacia presidencial, y desde mi punto de vista tiene realmente sentido, y me parece que es un objetivo sumamente válido y claro por cómo se mueve él. Pero ¿qué reflexión tienen ustedes sobre esas críticas que se le hace, que él no está en el país cuando, por ejemplo, explotan acá ciertas situaciones que hacen más al día a día de un ciudadano o de una ciudadana? Pero no sé si se dieron cuenta, pero cada vez son menos las críticas de los viajes, porque cada vez más la gente realmente está entendiendo el valor que tienen este tipo de viajes, ¿verdad? Porque yo he viajado ya con el presidente y sin el presidente, y el impacto que tiene una visita presidencial es totalmente distinta al impacto que tiene una visita de solamente Rediex o solamente el ministro, ¿verdad? No solamente a nivel gobierno, sino también a nivel sector privado. Cuando va un presidente de Estado a visitar un país, a hacer una misión comercial, la atracción de la calidad de empresarios que van a esas reuniones es infinitamente mayor de lo que es la atracción de empresarios cuando vamos muchas veces nosotros, ¿verdad? Que vienen quizás los gerentes, los CEO, pero cuando va el presidente viene el tomador de decisiones, ¿verdad? Y el presidente, como tiene una capacidad persuasiva muy importante, ayuda a que estos empresarios muchas veces tomen decisiones también pasionales, porque a la hora de tomar una decisión de inversión hay una parte financiera importante de hacer un estudio de negocio, un plan de negocio, pero también hay una parte pasional metida ahí en el medio, y lo hemos comprobado muchísimas veces que hay muchos empresarios que invierten en Paraguay porque creen en el proyecto y porque ellos ven que el potencial que va a tener nuestro país a futuro, y son los que entran temprano, ¿verdad? Y muchas veces los que entran temprano tienen mucha más rentabilidad de los que entran ya mucho más adelante, cuando el terreno va a ser más caro, la mano de obra ya va a estar ocupada, entonces quizás les va a ser mucho más difícil conseguir mano de obra, quizás en el futuro no hayan más regímenes especiales de atracción de inversión porque ya las inversiones están hechas y es mucho más orgánico, digamos, el crecimiento industrial. Entonces ese valor de entrar temprano es muy importante, y eso el presidente sabe bien y es lo que está aprovechando. Él desde campaña viene diciendo que su objetivo es posicionar a Paraguay en el mapa, entonces no nos puede llamar la atención de que esté haciendo una cosa contraria a lo que dijo desde el primer día de campaña, ¿verdad? Entonces yo como paraguayo siento mucho orgullo que estemos saliendo al mundo, posicionándonos en el mapa mundial de negocios, y ahora nos falta posicionarnos en el mapa mundial de turismo que también tenemos como objetivo. Hay un tema ahí también del timing, de que
por ejemplo, los brasileños están desesperados ante la posibilidad de otro gobierno Lula. Argentina se asustó en estos días con la paliza que ligó Milei en las elecciones de la provincia. O sea, el timing es importante, ¿verdad? Cuando vos le tenías a los empresarios del otro lado asustados con su futuro político, me parece que no es menor ir a reforzar ese mensaje justo ahora, ¿verdad? Y no te olvides de Bolivia y Chile. Eso Sí, eso es lo ya causa perdida, ¿verdad? Eso, No, pero... sin vuelta atrás en esos dos casos, ¿verdad? Pero es muy importante porque nosotros recibimos muchos inversionistas que te dicen, inclusive yo no sé qué quiero hacer en Paraguay, pero quiero estar. Quiero abrir ya mi EAS, quiero comprar un departamento, después alquilo, ¿verdad? No importa lo que haga con eso, pero quiero ya tener una pata, porque en el momento en que yo voy a ir a hacer una inversión o voy a mudarla a mi familia, muchas veces te dicen, yo ya voy a tener todo estructurado, ¿verdad? Ya voy a entender cómo funcionan los bancos, ya voy a tener una cuenta, ya voy a tener teléfono, ya... Entonces vemos un montón de empresas de personas que realmente están haciendo ese tipo de inversiones y gracias a eso estamos desarrollando también un sector inmobiliario que vemos que hay cada vez más edificios en toda la zona fuera de lo que es el microcentro de Asunción. Excelente. Ahí, Marco, para hacerte una pregunta sobre... Porque siempre se habla, Paraguay es sinónimo de soja prácticamente. Para vos, ¿cuál es la nueva soja para lo que viene para Paraguay? ¿Es la madera? ¿Es el turismo? ¿Es la parte inmobiliaria? O sea, ¿cuál en tu visión es ese nuevo...? Y justamente lo que no tenemos que tratar de tener es la nueva soja, ¿verdad? Porque no hay que concentrar la economía en un sector. Nosotros tenemos que tratar de seguir diversificando la economía, pero la madera es uno de los proyectos más importantes que tenemos. Y te tiro 2 o 3 datos. Malasia, en 20 años de no exportar madera, exporta 12 mil millones de dólares al año de madera. 20 años, ¿verdad? Es poco tiempo. Nosotros podemos ver eso. Sí. Y ellos, ¿cómo lo hicieron? Haciendo políticas públicas y pensando en que ese va a ser el sector más importante de la economía, porque los árboles crecen rápido en Malasia y los árboles crecen rápido en Paraguay también. Sí. Paraguay tiene 13 millones de hectáreas de tierras donde se puede hacer reforestación y hoy tenemos 300.000 hectáreas nomás reforestadas. Estamos creciendo a un ritmo de 80.000 hectáreas al año, pero necesitamos crecer a un ritmo de 250.000 hectáreas al año. Y a través de eso necesitamos desarrollar industrias, papeleras, fábricas de muebles, fábricas de terciada, y con eso exportar al mundo. La madera no tiene vida útil. La madera aguanta un flete de 2 o 3 meses hasta llegar a los destinos comerciales más grandes del mundo. Y hoy vemos que los países que están exportando muchos productos terminados de madera, como Malasia y Vietnam, ligaron también tarifazos de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces nos posiciona a nosotros como un lugar estratégico realmente para poder continuar ese desarrollo industrial de lo que es la madera. Y me gustaría también hablar de lo que es la nueva ley de incentivo que lanzamos, que es la ley de ensamblaje, ¿verdad? Nosotros como país necesitamos continuar aquel desarrollo y desenvolvimiento de lo que es la industrialización, ¿verdad? Y eso se hace únicamente con las transferencias de conocimiento y la transferencia de capacidades. Nosotros no podemos pasar de ser un país ojero a ser un país exportador de semiconductores de un año a otro. Nosotros tenemos que pasar por ese proceso de desarrollo industrial que muchas veces cambia cada década dentro de los distintos países. En los últimos 25 años nosotros hemos desarrollado la industria maquiladora en la mayoría de los casos con industrias de baja complejidad. Son los textiles, los autopartistas que requieren poca capacitación y mucha mano de obra. Y nosotros con la ley de ensamblaje queremos cambiar un poco ese esquema y atraer industrias un poquito más complejas con la ley de ensamblaje, donde en vez de tocar tela y tocar cables, vamos a empezar a tocar placas procesadoras, vamos a empezar a tener procesos mucho más complejos a la hora de ensamblar un producto de alta tecnología, ¿verdad? Entonces eso nos va a llevar a que en 5 a 10 años podamos atraer industrias más complejas porque vamos a desarrollar gente ya con capacidades distintas, ¿verdad? Entonces aquel funcionario que hoy está trabajando en la maquiladora autopartista va a ser el primer funcionario que seguramente va a estar en la visión de estos ensambladores de productos tecnológicos porque ya tienen unas capacidades manuales que se pueden trabajar sobre esa base, ¿verdad? Y estas ensambladoras, lo más positivo de ellos es que agregan mucho a lo que es el salario base porque ellos le dan mucho énfasis a lo que es la capacitación. Invierten mucho en capacitación, en 6 meses recién una persona es productiva, entonces para poder retener ese talento el salario promedio es casi el doble de lo que es el salario mínimo, ¿verdad? Entonces ahí claramente hay un desarrollo también de poblacional en lo que es la calidad del trabajo también.
Y ahí el tema de las criptomonedas, ¿piensan en eso? Sí, sé que piensan, ¿verdad? Pero ¿qué tan factible es? No, y las criptomonedas hoy, Paraguay es el tercer país del mundo en hash rate, ¿verdad? Que básicamente es el procesamiento de criptoactivos. Nosotros le estamos dedicando 1 giga de energía a las criptomonedas de los 8,5 gigas que produce Paraguay. O sea, un porcentaje importante que estamos vinculando a eso. Claramente es una industria que genera consumo de energía. A la ANDE le es muy rentable venderle energía a las criptomonedas en vez de hacer una cesión de energía a Brasil, pero es una industria que nos genera mucha mano de obra. O sea, una industria textil, por ejemplo, teniendo 1 mega de energía puede contratar 500 personas. Y una industria de criptos teniendo 100 megas, por ahí contrata a 5 personas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la visión del país es desarrollar empleo, pero también es desarrollar valor agregado a nuestra energía eléctrica. Entonces hoy estamos trabajando muy de cerca con todo lo que son las empresas de cripto, como para que ellos se sientan seguros de que puedan seguir invirtiendo en el país, mientras que todavía tenemos energía disponible, exceso de energía para desarrollar a la industria. Sí. Ahí sobre el tema de energía, justamente yo sé que hay iniciativas para la cuestión energética, para atraer justamente a la industria, porque hay una discusión hoy en día de la matriz energética, que vamos a quedarnos sin energía de aquí a 2, 3, 4, 5 años. ¿Cómo están viendo eso y cómo están encaminando también del Ministerio de Industria y Comercio? La nueva guerra mundial es por la energía, no es solamente en Paraguay. Hoy están compitiendo las empresas de cripto con las empresas de inteligencia artificial, que también utilizan a la energía como fuente de materia prima para desarrollar esos servicios, ¿verdad? Tenemos industrias electrointensivas con todo lo que es la parte del desarrollo de vehículos eléctricos, que también van a usar mucha energía. Entonces la guerra un poco se da por esa energía, y la energía limpia y renovable es cada vez más escasa. ¿Verdad? Nosotros estamos en el oasis de la energía en Paraguay, y claramente estamos desarrollando políticas públicas para lo que puede llegar a suceder de aquí a 10 años, que no es que nos quedamos sin energía, sino que tenemos que hacer la inversión necesaria. En un momento de pico del día podemos llegar a consumir más energía de lo que nosotros generamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, desmitificar nomás que no nos quedamos sin energía, sino hay en algunos meses, algunos horarios en los que vamos a consumir más energía de la que generamos, y para eso en el Congreso hoy tenemos la nueva ley de energías renovables no convencionales que se está tratando hoy en el Congreso, donde le permitimos al sector privado invertir también en generación, porque hoy la ANDE tiene monopolio en generación, en transmisión y en distribución. Correcto. Nosotros estamos desmonopolizando la generación a través de la posibilidad de generar paneles fotovoltaicos para vender. Que ya hay iniciativa en el Chaco, entiendo, sobre ese tipo de cuestiones. Hay alguna iniciativa en el Chaco, sí. Hay una iniciativa en el Chaco, y por eso también la venida del Ministerio de Minas y Energía al Ministerio de Industria y Comercio, como para darle una mirada mucho más de política a largo plazo a lo que nosotros valoramos más, que es el exceso energético del país. Excelente. Marco, se habla mucho, en este programa hablamos varias veces del Chaco y del potencial del Chaco. ¿El Chaco va a pasar a ser algo industrializado y de servicio, o va a ser siempre agroganadero, así como vos estás viendo en tu mapa? ¿Vos ves que eso va a tomar una relevancia en tu cartera, o no necesariamente tan rápida? El Chaco necesita energía y agua para desarrollarse. Hace poco fuimos con el presidente a inaugurar una fábrica nueva de crusher de soja en el medio del Chaco, y ellos nos contaban de 150 personas que contrataron, prácticamente 50 son familias que migraron al Chaco. O sea, estamos poblando el Chaco con gente capacitada, educada, que hoy lo ve como una oportunidad de empleo, pero más adelante va a llamar al Chaco hogar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, una responsabilidad muy grande también del gobierno de poder a los hijos de esos funcionarios darle educación, ¿verdad? Darles actividades, darle infraestructura. Y yo veo, René, que el Chaco tiene un potencial tremendo para industrializarse. Está la ruta bioceánica. Nosotros estamos peleando para poder traer el gasoducto de Neuquén, Vaca Muerta, al medio del Chaco, para poder generar energía en el Chaco, y a través de eso poder lograr la industrialización mezclada con la logística a los países más atractivos vecinos que tienen los mercados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que lo que sería la central térmica en el Chaco, mezclado por el acueducto, que también es algo que venimos trabajando, y un objetivo del presidente Peña, dejar eso ya
con el inicio de obra, por lo menos antes de que se vaya, va a poder traer ese desarrollo industrial en el Chaco, que es lo que más necesitamos. Y una vez que tenemos esa infraestructura, desde el gobierno podemos hacer políticas públicas también para llevar a las industrias al Chaco. Para lo que se hizo en el norte de Brasil. Las industrias que se posicionan en Fortaleza, en el norte de Brasil, tienen muchas más excepciones fiscales de lo que tienen industrias que se posicionan en San Pablo, ¿verdad? Entonces nosotros también podemos hacer eso una vez que esté desarrollada la infraestructura, como para que se puedan desarrollar realmente estas industrias, entendiendo que a estas industrias les va a salir más caro desarrollarse en el Chaco por una cuestión de tener que pagar el arraigo de funcionarios y convencer a los funcionarios que se muden al Chaco. Lo que hizo Argentina con Tierra del Fuego, ¿verdad? Tierra del Fuego era un problema geopolítico, estaban invadiendo los chilenos, entonces ellos necesitaban industrializar Tierra del Fuego para poder. Tierra del Fuego está a 4.000 kilómetros de Buenos Aires, ¿verdad? Entonces llevaron todo lo que es los incentivos justamente de ensamblaje a Tierra del Fuego, y hoy Tierra del Fuego son ciudades súper importantes que hoy tienen turismo, hotel, servicios, industria. Ahora ya tenemos que ir cerrando, pero no quiero dejar de lado esta consulta y contar esta experiencia. Hablaba con una chica joven de 26, 27 años aproximadamente, que me dijo que postuló para una fábrica y no quedé calificada, me dijo, ¿verdad? Entonces yo dije, le empecé a preguntar cómo que no quedaste calificada y empecé a indagar un poco más, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos buscando la atracción de inversiones diferentes y otras cuestiones, pero cómo nosotros estamos en cuanto a esas personas que van a ser las que tengan esa oportunidad de empleo. ¿Cómo están contemplando de que, así como esa chica que tuvo la intención y quiso, se postuló, pero finalmente no quedó calificada, si puedan calificar cuál es el perfil de las personas que van a estar en estas fábricas o cómo se las va a acompañar para que califiquen y cuáles son los niveles que van a tener en cuanto a la posibilidad de empleo o qué es lo que se va a ofrecer? No, entrar a un trabajo siempre es una competencia, ¿verdad? Y uno tiene que saber venderse a sí mismo y tiene que saber hacer un currículum y tiene que entender de que tiene que tener cursos de capacitación aparte de los estudios como para poder ponderar más en una evaluación de criterios que tiene cada empresa, ¿verdad? La empresa es libre de tener los criterios y los requisitos que cada uno quiera como para poder hacer la evaluación y la contratación posterior a la gente. Lo que no hay que hacer es desganarse o desmotivarse, ¿verdad? Porque hay vacancias en todas las ciudades, en todo el país. Y justamente eso es algo que venimos peleando, que es la descentralización de los esfuerzos económicos. Y vemos que hoy se está industrializando Coronel Oviedo, por ejemplo. Estuve yo recorriendo una de las fábricas ahí, 1.500 personas trabajando, muchas mujeres, y me decía el dueño de Coronel Oviedo que muchas de esas mujeres que están ahí anteriormente eran empleadas domésticas que venían a Asunción los lunes de madrugada y volvían los sábados al mediodía, y ellos le están devolviendo la dignidad a esas personas de cenar con sus hijos todos los días, ¿verdad? Teniendo un empleo con seguro médico, se pueden comprar la moto, porque me dijo cuando abrimos recién no había casi ninguna moto en estacionamiento. Ahora se llenó de motos y después se empezó a llenar de vehículos, ¿verdad? Entonces, realmente ahí es donde vemos nosotros el poder de la industria para el desarrollo económico. Desde esa fábrica, creo que hablamos de la misma. Esa fábrica produce hoy prendas de las mejores marcas para Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Pero yo vi desde Paraguay, ¿verdad? En la etiqueta estaban los precios, 600, 700 reales. Sí. Me regaló el señor uno para mi señora feliz, estaba porque ese tipo de ropa nosotros, sí, era más complicado como comprar, pero sí, con extremada calidad y con diseño inclusive, ¿verdad? Que ahí no solamente vemos la operaria de ropa, sino vemos también personas que están trabajando en diseño, haciendo indumentaria para equipos de fútbol en Brasil, en Uruguay. Entonces el progreso que está trayendo eso realmente es fundamental y es lo que venimos empujando el gobierno, que son los secretos que hay en todo el país que muchas veces nos cuesta comunicar, y por eso tratamos de que cada visita que hacemos también publicar en los lugares donde podemos publicar para que la gente vea la cantidad de diversidad de industria que existe en nuestro país. Pero se va a trabajar entonces con SINAFOCAL y SNPP, ¿verdad? Para que estas personas también puedan aspirar, ¿verdad?, a esos cargos, a esos puestos. Sí, estamos trabajando con ellos. Justamente mañana tenemos una reunión para hablar con ellos dos de lo que es el sector forestal, porque ellos tenían cursos de temas forestales en Asunción,
pero el clúster forestal está en Cazapá. Sí. Sí. Entonces estamos validando el currículum que tienen ellos con el sector privado, porque el sector privado finalmente es el que te dice lo que necesitan, y vamos a desarrollar esos clústeres de negocio para que Cazapá sea forestal. Naranjal sea todo lo que es la industria porcina, ¿verdad? Todo lo que es textil puede ser el centro entre Oviedo y Villarrica, todo lo que es industria de acero puede ser el este del país, ¿verdad? Entonces en ese sentido esos clústeres van a ayudarnos a poder desarrollar la mano de obra necesaria y ya capacitada para ese tipo de industrias específicas que son generadoras de mano de obra en esas ciudades específicas. Ahí ya me dicen despedida. Pero antes de cerrar el programa, sí tenemos que hacerte la consulta de siempre. 5 veces ya dijo antes. No, de cerrar. sí. Y siempre ella hace De que la pregunta. arrancamos. Nosotros nos deja Perdón, ella debajo la perdón, mesa. este es mi momento. Yo también me quedo con antes de cerrar unos cuantos. Es un tip de inteligencia financiera para la gente que nos está viendo y escuchando. En lo personal o en lo... Desde su experiencia en el sector privado, público. Puede ser empresarial, personal, lo que le... No, para mí empresarialmente estamos en un momento en el Paraguay en donde te vienen a ofrecer negocios y oportunidades de inversión muy frecuentemente. Mi sugerencia es no tomar las inversiones que vienen primero, analizar a profundidad y después tomar una decisión. Las decisiones que podamos tomar en caliente por algún plan, algún PowerPoint, algún proyecto que parece interesante, muchas veces no nos da los resultados esperados porque el Excel aguanta todo, ¿verdad? Y uno en el PowerPoint puede poner la cantidad de ceros que quiera dentro de lo que es una proyección de flujo de caja o de estado de resultado. Entonces, tengan cuidado, sean conservadores, pero sean también emprendedores en el sentido de encontrar coraje en lanzarse en algo que uno realmente cree. Nos falta a Excelente. nosotros el espíritu emprendedor, Marco, porque el paraguayo yo creo que, o sea, en general nuestro sistema te educa mucho para empleados y cómo el mundo moderno se va cada vez más al emprendedurismo como forma de desarrollo, ¿verdad? Totalmente, se va cada vez más y nuestra juventud es un gran valor para eso. Y el momento en el que estamos ahora, realmente nosotros podemos aliarnos con extranjeros como para emprender con más seguridad, porque el mercado ya está asegurado, porque generalmente son extranjeros que ya tienen las cadenas de valor y las rutas del mercado desarrolladas. Entonces acá lo que vamos a hacer es fábrica. Y bueno, principalmente yo lo que le animo siempre a la gente a ser creativos, a ser curiosos, a viajar, a ver dónde se está yendo el gobierno, a llamarnos, a acompañarnos. Siempre estamos pidiendo al sector privado que nos acompañe a los distintos viajes. Ahora a Finlandia fueron 34 personas del sector privado que hicieron negocios, hicieron contactos. Y el que no es curioso, el que no sale, el que no invierte en el networking realmente se va a quedar atrás. Entonces esa curiosidad es muy importante. ¿Escuchaste, Arnold? 100%, siempre estoy Arnold haciendo hace eso. mucho viaje Yo así, sí, farandulero arriba. Eso. No, todo networking, siempre hago negocio. Bueno, pero Tiene que también laburar es también, importante ¿verdad? eso, ¿verdad? Con una cerveza de por medio se puede Claro, hacer ahí se hace más negocio Claro, que en la totalmente. oficina, eso es categórico. Gracias, viceministro. por No, compartir gracias a con usted. nosotros. Un placer y bueno, quedaron algunos temas, así que a las órdenes siempre que Y inviten. tenés que venir cada tanto y nos poner al día cómo está Sí, avanzando señor, tu con muchísimo cartera. gusto. Nos encantaría. Bueno, gracias, viceministro Marco Riquelme, viceministro de Industria. Gracias, René. Gracias, Claudia. Arnold. Gracias, Arnold. Bienvenido de vuelta. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos como cada miércoles aquí en Inteligencia Financiera. Buenas noches.